Hola, un saludo a la gente del FM7. Aquí estamos nuevamente como casi todos los miércoles, ahora con un interesante programa que va a tratar sobre qué se esconde tras la agenda extraterrestre. Exacto, buen tema, ¿eh? Sí, es un tema De los que creadores de los humanos. puede ser, sí, hay algo de eso. Ahora lo vamos a abordar desde un punto de vista tal vez un poco diferente, porque generalmente se suele hablar de los avistamientos, de las abducciones, bueno, temas que a lo mejor vamos a tener que tocar también. Pero esto va a ir un poquito más allá, vamos a tratar de ver qué es lo que hay detrás de la llamada agenda extraterrestre. Así que Exacto. partimos contigo, Berito. Claro, todos sabemos que por décadas el tema extraterrestre ha fascinado y a la vez atemorizado a la humanidad. Por eso lo he hecho de que despierta la curiosidad, ¿cierto? Por saber si efectivamente el ser humano está solo en esto que interpretamos como un vasto e infinito universo. El fenómeno ovni en la era moderna se hizo presente con el famoso caso Roswell, donde supuestas naves extraterrestres se estrellaron en Nuevo México, Estados Unidos, y entre otros detalles, desde allí se habría obtenido mediante ingeniería inversa gran parte de la tecnología que nos terminaría entregando los computadores como los conocemos el día de hoy. La pregunta del millón siempre ha sido ¿de dónde vienen los tripulantes de esas naves no identificadas? ¿De qué sistema o planeta intraterrenos, experimentos de gobiernos o lisa y llanamente se materializan desde otras dimensiones? Y al parecer la última opción sería la más probable, dado que tres de los más grandes ufólogos del mundo han llegado a esa conclusión por vías diferentes y trabajos independientes. Estos investigadores de base científica del tema OVNI han sido el francés Jack Bali, Jacques Vallée, ¿cierto? Autor del pasaporte o Amagonia. Amagonia. El norteamericano Allen Hynek, que fue jefe de astronomía de la Universidad de Cornell, y el español Salvador Freixedo. Todos han llevado a cabo largas y documentadas investigaciones en forma completamente independiente unos de otros, con miles de casos investigados y decenas de libros escritos. Lo revelador es que estos tres investigadores han llegado a una sorprendente y similar conclusión, que es que los seres que creemos son habitantes de otros planetas y galaxias. En realidad son seres extradimensionales, incorpóreos, que se manifiestan aquí en forma material en diversas formas, tanto amigables como desagradables, como nosotros también. Todo lo anterior bajo un manejo formidable de alta tecnología operada desde otra dimensión, con el objetivo esencial de poder poner bajo control la mente del ser humano y así hacer patente el triunfo final sobre la conciencia del mismo. Sí, eso sería como una introducción a lo que vamos a ver hoy día, que es Claro, esencialmente mirar este fenómeno no como seres que vienen de otros planetas o de otras galaxias, sino que se materializan acá desde otras dimensiones. Ahora, desde ese punto de vista, vamos a estar hablando sobre algunos autores, algunas personas que han estado investigando a través de muchas décadas este tema y que han estado dando finalmente luces con respecto a esto mismo que estoy planteando acá, que es que no vendrían de otros planetas, sino que vendrían de otra dimensión. Antes que partamos, quiero mandarle un saludo a la Ani Holguín, que debe saludarla, así que un gran saludo a la Ani que está en el sur de Chile. Así que bueno, y a toda la gente que se está conectando y que vamos a empezar ya nomás la interacción. claro. Oye, ¿por qué la gente creerá que no existen los extraterrestres? Gente que es nega total ese tema, así como, no, yo no creo. Yo Como súper tampoco creo, excéntricos. pero yo tampoco. ¿Cómo? Porque tiene que ser la única especie en el mundo, en el universo. Mira, lo que pasa es que depende de ¿Quién te creó? lo que uno identifique como extraterrestre, ese es el Ah, tema. Yo, por ejemplo, yo no identifico a los extraterrestres como seres de otros planetas, pero sí hay algo que viene de otras dimensiones. Ese es más o menos el cariz de lo que estoy planteando acá. Yo personalmente, por ejemplo, yo el año 71, esto no lo he contado nunca, el año 71 viviendo en Chuquicamata y mirando hacia Calama, desde las normas, tú sabes que Chuquicamata está a 2.800 metros de altura y Calama está un poquito más abajo. En el año 71 yo tenía como 4 años y vi una bola gigantesca sobre Calama.
Yo no tenía idea de la concepción de OVNI, no tenía idea de nada de eso. Tú pensaste que era una pelota para jugar. Era una cosa, sí, puede ser un juguete, no sé, pero yo era muy chico. Entonces, y con el tiempo me fui dando cuenta de que sí hay algo. Y no solamente vi eso, yo he tenido experiencias con eso, pero así todo no creo que sean seres extraterrestres. Sí creo que son extradimensionales, Sí. como vamos a ver ahora. ¿Y existe información sobre eventos de tipo extraterrestre o similares antes del caso Roswell? Bueno, tal vez los casos mejor documentados están en la Biblia. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos los pasajes de Ezequiel, ahí podemos ver claramente de que cuando él hablaba de nubes fulgurantes y seres con aspecto de rayo, estamos hablando digamos, de un personaje bíblico que claramente tuvo contactos con seres extraterrestres. Ahora, él obviamente con su lenguaje trataba de describir lo mejor posible lo que estaba viendo, que eran estrechamente naves. Por otro lado, también tenemos al relato de Zacarías, también en la Biblia. Y fuera de la Biblia también tenemos los relatos, por ejemplo, de las naves llamadas vimanas en la India. Vimana está en sánscrito y quiere decir algo así como avión, más o menos. Y ya habían objetos voladores, digamos, en esas épocas. Y si nos ponemos, bueno, Alienígenas Ancestrales, la famosa serie, recoge, digamos, un montón de testimonios que dan a entender de que hay algo, digamos, prehistórico inclusive con respecto a este tema de los extraterrestres, o supuestos extraterrestres. Por ejemplo, yo siempre he creído que el tema ahí de este lugar del Triángulo de las Bermudas, que ha desaparecido tanta gente en tantos barcos, embarcaciones, ¿cierto? Y todo, pienso que hay algo ahí, hay una Sí, energía, un imán, puede ser una nave puede ser nodriza. un portal electromagnético que en el fondo las naves que entran ahí se pierden porque entran en otra dimensión. Y nuevamente tomamos el tema extradimensional. Puede ser que entren en una especie de variación del espacio-tiempo, y de hecho se ha constatado en algunas abducciones de este tipo, en donde el piloto, por ejemplo, se perdió 3 días, por poner un ejemplo, y estaba recién afeitado y a un minuto aparece y está con barba. Así con Como fue el Cabo Valdés, por ejemplo, el caso del Cabo Sí. Valdés acá en Chile, que se perdió 20 minutos, media hora, y estaba recién afeitadito y apareció con barba de 3 días. Digamos que fue lo más Qué impactante, digamos, increíble. del tema. Entonces, es probable que estos seres tengan la capacidad de distorsionar el espacio-tiempo Claro. y materializarse y desmaterializarse, digamos, acá. Y no es que vengan de otra galaxia, sino que estamos en una especie de dimensión paralela coexistiendo. De existir los extraterrestres, ¿cuál sería la razón por la que los gobiernos se resisten a decir que sí existen? Mira, ellos trabajan, los gobiernos del primer mundo saben que hay algo, lo saben, lo tienen súper claro, pero ellos juegan como una especie de psicología inversa, Sí. como que tratan de ocultarlo para que tú creas más todavía en el Que no fenómeno. existen, claro. No, que sí existe. Que sí existen. Porque cuando tú niegas algo en una situación de poder, creas el efecto contrario, más cree la gente. Entonces, por un lado, a los gobiernos les conviene que la gente crea en la opción extraterrestre del Pero por vasto lo general universo. el gobierno no niega, simplemente evade, Claro. le bajan el perfil. Exacto, pero con mayor razón, pues tú generas el efecto inverso. Ellos saben que hay algo, saben perfectamente de dónde son. Inclusive hay una llamada que se llama la llamada frenética, que es del año 1997, si mal no recuerdo, en donde un conocido locutor de radio en un programa que se llama Art Bell recibe lo que se llama la llamada frenética. Ustedes la pueden buscar en YouTube, así tal cual, la llamada frenética. Y hay un tipo muy digamos, frenético, muy angustiado inclusive, le comenta a Art Bell de que lo que se está operando en el área 51 no se está trabajando con extraterrestres, sino que se está trabajando con seres extradimensionales, lo dice claramente. Bueno, el tipo dice muy rápido esto y dice que le van a triangular la posición y de pronto se pierde la comunicación. Y Sí. pasó como un año y un tipo llamó haciéndose pasar por él mismo, más o menos, y diciendo que todo había sido una broma. Entonces todo fue muy, muy extraño. Manipulado. Exacto, tú comparabas las dos grabaciones y claramente no era el mismo tipo el que ¿Y cómo estaba sería en hablando. la práctica el engaño extraterrestre y quiénes lo estarían llevando a cabo, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que los que estarían detrás de este plan cósmico son los que son llamados los arcontes, que yo he hablado muchas veces. De hecho, en mi canal de YouTube, Emar, tengo ahí un programa de 2 horas más o menos que se llama no me acuerdo exactamente, el mundo de los genios, parece que se llama, entre paréntesis Arconte,
en donde ahí trato de más o menos definir qué son estos seres. Son seres definidos en los antiguos textos gnósticos de Nag Hammadi, que fueron encontrados en el año 45, escritos en copto, y que el original, digamos, que podría ser del siglo I aproximadamente, y ahí se definen estos seres que serían una especie de seres inmateriales, seres mentales básicamente, se podrían definir así, y que de alguna manera han estado intentando controlar a la humanidad desde que partió todo esto. De hecho, hay una cita muy interesante. Ellos obviamente funcionan fuera de nuestro espectro electromagnético, ellos son invisibles a nuestro ojo, y es muy parecido a lo que se explica en el mundo árabe con los jinns, que ahí viene la palabra genios, los genios. Por eso se llama mi programa El Mundo de los Genios, porque son los arcontes. Estos seres que son capaces de manejar la materia como si fuese una plastilina y concedernos deseos, igual que los genios, digamos, de la lámpara maravillosa. Hay una cita en la Biblia que es Efesios 6:12, y cuya traducción correcta y literal del griego antiguo sería la siguiente, textual: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra arcontes, contra potestades, contra las fuerzas de este mundo tenebroso, contra las espirituales fuerzas de la oscuridad y maldad en el espacio. Eso está en la Biblia, está obviamente definido de manera diferente, pero es básicamente eso, serían estos famosos arcontes. Ellos estarían en el fondo operando no solamente el engaño ilusorio del mundo material, estarían operando prácticamente todo, el mundo de la política, el mundo de la entretención, el mundo que vivimos día a día, digamos, este mundo material de átomos 99.999% vacío, pero así todo tenemos la ilusión de la tridimensionalidad. Entonces serían probablemente estos seres los que estarían detrás de la creación del fenómeno extraterrestre, simulando dos bandos, una dualidad. Este mundo es un mundo dual, es una especie de malevolencia general en donde la mitad se disfraza de bien, y en el mundo de los extraterrestres también pasa exactamente lo mismo. Tenemos por un lado los pleiadianos, que serían los buenos, y los reptilianos o draconianos, que serían los malos. Pero serían dos disfraces diferentes de una misma cosa, en el fondo. De eso se trata una dualidad. Claro. Entonces, por un lado, los pleiadianos parecen ángeles y la gente los adora, los invoca, inclusive hacen portales y hacen llamamientos y los canalizan, los llaman, y serían los buenos y tú los adorarías, y estos arcontes se estarían alimentando a través de esa adoración. Y por el otro lado, los reptilianos o los draconianos serían la parte fea de este cuento, y por lo tanto, ¿qué estaría ocurriendo? Estaría ocurriendo que la gente les tiene miedo y al mismo tiempo también se estarían alimentando del miedo que estarían produciendo con esa forma. Entonces, tanto una forma benigna como pleiadiana, como una forma horrible como la reptiliana, estarían siendo dos lados del mismo aspecto y alimentos, digamos, de un alimento dual para los mismos arcontes. Ahora, les podemos llamar arcontes, les podemos llamar demonios, les podemos llamar jinns, les podemos llamar voladores, como los chamanes del México antiguo le llamaban, voladores o depredadores, como los definía Juan Matus a Carlos Castaneda, por ejemplo. Por lo tanto, ellos serían los que estarían orquestando esta simulación, esta cosa. Por ejemplo, los gobiernos de USA y Rusia estarían siendo partícipes de esto en algún bando, dada su oposición entre sí, ¿crees tú? Mira, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia tenemos que más o menos tener claro que desde el punto de vista político, ya en 1917 la revolución bolchevique no era una revolución rusa, era una revolución orquestada desde fuera de Rusia. Entonces, por lo tanto, desde esa época, que los gobiernos de Rusia y de Estados Unidos son controlados por exactamente el mismo poder. ¿Te fijas? Y ese mismo poder, que se llama la sinarquía estaría al mismo tiempo subordinada al poder arconte. Entonces aquí tenemos dos agendas operando. Tenemos por un lado la agenda arconte, que es la que estamos hablando, que nos simula todo, inclusive esta realidad, y tenemos la agenda sinárquica, que sería un grupo de humanos, no más de 2.000 personas, que estarían controlando el sistema financiero, los gobiernos, las oposiciones a los gobiernos, estarían controlando el mundo de la entretención, el mundo de la droga, el mundo de la política, absolutamente todo. Y desde ese punto de vista no existe una rivalidad real entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia. Sí hay una rivalidad mediática para poder vender armas. De eso se trata principalmente esto. Es decir, hacen que se enojen rusos con norteamericanos y obviamente se venden armas a ambos lados. Eso es básicamente el juego que ellos tienen. Ahora, para que lo busquen ustedes, lo googleen, hay un archivo desclasificado del FBI que se llama el informe Vault, se escribe Vault con B corta,
del año 47 que tiene una exhaustiva investigación del propio FBI con respecto al tema de los platillos volantes que ya se estaban empezando a ver en esa época, y ellos concluyeron que en realidad no son seres que vienen de otros planetas, sino que se materializan acá desde otra dimensión. Un informe bastante largo que lo pueden encontrar porque está desclasificado, que se llama el informe Volt, del año 47, y ahí se puede ya más o menos tener claro que el gobierno de Estados Unidos, y también el gobierno ruso, el gobierno chino, prácticamente todos los gobiernos saben que la realidad respecto al tema de los extraterrestres es una realidad que proviene desde otra dimensión. Estos tres investigadores señalados en la introducción, por ejemplo, ¿qué es lo que plantean y qué evidencia este engaño extradimensional? Por ejemplo, el francés Jacques Vallée postula que los ET provienen desde otra dimensión y no de otros planetas, y que estarían además llevando a cabo una agenda de control sobre el ser humano. Vallée además uno de los inspiradores de Spielberg para la película Encuentros cercanos, del tercer tipo. Por su parte, Allen Hynek, que fue llamado padre de la ufología científica, y que se presentó a sí mismo, que se representó también a sí mismo en la misma película. No sé si en una parte alguien se acuerda, hay un tipo con una pipa cuando está bajando el ovni gigante. Bueno, ese es el mismo Hynek que aparece en la película. Él fue llamado padre de la ufología científica. Fue un tipo que por mucho tiempo estuvo en el gobierno norteamericano trabajando en el proyecto Libro Azul, pero desde el punto de vista escéptico. Él no creía en absolutamente nada de esto. Él estuvo revisando aproximadamente a través de 20 años más de 11.000 casos y sostuvo que solamente en 672 casos no había ninguna explicación. Con el tiempo ya él empezó a hacer conferencias y obviamente era controlado por el gobierno. Un día en el año 70 y más o menos por ahí por el año 76 o 66, no recuerdo exactamente, el año 66 fue en esa fecha, él hizo una conferencia de carácter público donde declaró que claramente que el gobierno le estaba obligando a mentir. Y desde ahí él se convirtió, digamos, en uno de los ufólogos más reconocidos, en donde también declaró que estos visitantes podrían estar viniendo desde una realidad paralela y no desde otros planetas. Por su parte también está el famoso ex jesuita Salvador Freixedo, que lo tengo en mi otra cuenta, lo tengo de amigo, así que un saludo a Salvador Freixedo, que lleva pero décadas y décadas, es probablemente uno de los ufólogos más antiguos del mundo. Y él, si bien es cierto, no habla de una realidad transdimensional, él le denomina los dioses. Y claramente, cuando tú empiezas, por ejemplo, escribió un libro, hay que cuidarse los dioses, cuídense los dioses, algo así. Y ahí tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, que tanto lo que dice un Hynek, tanto lo que dice un Vallée, tanto lo que dice, por ejemplo, un John Mack, que ya lo vamos a ver un rato más, o lo que dice también un Corrado Malanga, todos están diciendo de alguna manera que esta realidad probablemente no viene de otro planeta, sino que viene de otra dimensión. Y Salvador Freixedo, él les denomina los dioses. Claro, esos fueron los que en algún momento se llamaron dioses. Que lo que te comentaba yo, que yo creo que nosotros fuimos puestos así por seres superiores en inteligencia, ¿verdad? Así con idioma y raza aquí en la Tierra. Totalmente, pero no desde otros planetas, eso es lo que estoy planteando. Ajá. Estoy planteando de que esta realidad, este mundo en realidad es como una especie de cajita, es como una burbuja, es una burbuja, es como que estamos dentro de una especie de bóveda. De hecho en la Biblia se habla mucho de la bóveda celeste. El experimento. Exacto, es como un experimento, es así como cuando tú tienes un terrario con hormiguitas. Discúlpame. Vamos y volvemos. Ya, una pausa. Bueno, estamos en una pausa aquí en la radio, vamos a aprovechar de revisar. Ari Coeli, saludos. Richard Sander dice, todos son demonios, no hay buenos, los dioses son seres oscuros. Por ejemplo, el dios que adora a los humanos es el peor de los demonios. Baal Moloch pide sangre y sacrificio en rituales y en altares como en el 911. ¿Le puedes bajar un poquito? ¿Estamos de acuerdo, Richard? Sí, es más o menos eso. El fenómeno arconte, cuando tú lo revisas, es prácticamente lo mismo a los dioses antiguos que pedían sacrificio. De ellos, como se alimentan de energía sutil, se alimentan de miedo principalmente. Cuando uno revisa, por ejemplo, los famosos holocaustos que había que hacerle a Yahvé, uno revisa claramente de que ahí la forma como se debía degollar al carnero y cómo debía morir y todo eso era claramente una instancia en donde este arconte se alimentaba del miedo, del terror probablemente de la muerte de ese animal. Y que a lo mejor no serían necesariamente animales, serían seres humanos también. Muy probablemente primogénitos, como también se puede ver algo ahí en el pasaje de la Biblia con respecto a Abraham e Isaac, que finalmente no lo mata, pero algo de eso
finalmente hay allí. De hecho, también hay una cosa muy interesante respecto de Yahweh, que se hace presente en una zarza ardiente, en una zarza que no se consume, que no produce fuego, o humo, digamos, no produce humo. Y cuando uno revisa la descripción del Corán con respecto a los jinns, que son arcontes también, uno puede ver ahí que están hechos de fuego sin humo. Y tal como se presentaba Yahvé a Abraham, se presentaba en una zarza ardiente de fuego sin humo. Por lo tanto, es muy probable que Yahweh, o Yahvé, o Jehová, sean finalmente, o Alá también, sean finalmente un arconte. Pero no cualquiera, sino que el arconte rey, digamos, el arconte que los gnósticos denominan Yaldabaoth, por ejemplo, que fue el que no creó el mundo material, sí, pero se lo raptó y creó consigo lo que llamamos la dualidad, este desbalance que existe entre la energía magnética y la energía eléctrica y que produce finalmente que estemos aquí peleando todos contra todos, ya sea izquierdas, derechas, ateos contra religiosos, homosexuales contra heterosexuales, etcétera, etcétera. Todas las peleas sirven, porque estamos en un desbalance energético en este mundo, de eso se trata. Y gracias a ese desbalance, estos seres, los arcontes, se alimentan y nos mantienen constantemente mirando hacia afuera, para que no miremos hacia adentro, es decir, ese, digamos, que es el juego principal que tienen ellos. Entonces, primero nos montaron el círculo de los dioses, tal como plantea Salvador Freixedo, después montaron todo el tema de los ángeles y los demonios, que son exactamente los mismos. De hecho, si nosotros revisamos, por ejemplo, un tratado de demonología de la Edad Media, respecto a una abducción, o sea, con respecto a una abducción de ahora, de un visitante de dormitorio, podemos ver que es prácticamente lo mismo. Los seres son capaces de atravesar paredes, parecen demonios, reptiles, inducen miedo, claro, se acercan, como que consumen el miedo de la persona que está petrificada. Hay violaciones, hay un tema sexual ahí muy fuerte también. Entonces, como la parálisis del sueño, ¿no? La parálisis del sueño es claramente un ataque arconte. Claramente. Y existe, a mí me ha dado. Sí, a mí me han dado por lo menos 3 veces las parálisis del sueño. Y te libras cuando dejas de tener miedo. Sí. Ahí te sueltan. ¿Y por qué te sueltan? Porque no hay alimento. Y no puedes, exacto. Pero si tú entras en pánico no te sueltan porque se están alimentando. Ahora, una cosa muy curiosa, Hollywood siempre dice la verdad. La película el Monsters Inc., si tú te fijas, estos monstruos andan de closet en closet, los niñitos, y cuando el niño grita de terror, guardan ese grito, que es el miedo. Y ellos se alimentan de esos gritos. ¿Te fijas? Entonces ahí claramente podemos ver de una manera divertida, se podría decir, una manera lúdica, nos están diciendo la verdad. Estos monstruos, arcontes o extraterrestres, lo que tú quieras, en el fondo se están alimentando de nuestro miedo, principalmente. Pero ojo, también se alimentan de la adoración. ¿El miedo en qué sentido? Porque por lo general ataca cuando uno está durmiendo, o sea, ¿miedo en qué minuto? Te despiertan, pero no te dejan mover, y eso ya te produce terror. En algunos casos, no solamente tú te aterras de no poder moverte. Uno piensa que está loco. Claro. Cuando dice, no, ellos se presentan como seres sombra. Perdón. Seres sombra, que no tienen ojos. Bueno, y ojo, ellos... Pero uno no recuerda eso. Uno recuerda la fuerza nada más. La fuerza y la intensidad de... Puede ser. Yo recuerdo las dos formas. De que me muevo y otras veces cuando veo a estos seres sombra. Pero me soltaron hace rato ya porque yo ya no tengo miedo. Igual. Hace aproximadamente 3 años. Ya, sí, más o menos lo mismo. Y ya no me han agarrado más, pero la verdad es que cuando te toman es para eso, es para alimentarse. De hecho, el fenómeno de abducción extraterrestre es casi igual. Te toman, te llevan a una nave, te colocan en una camilla, te inmovilizan, se acercan a ti, tú estás aterrado, se están alimentando. Y yo creo que es más, todo este aparataje que han estado inventando, que nos están haciendo... experimentos para ver un hibridaje, yo creo que no es tan así, yo creo que simplemente, tal como le decía Juan Matu a Castaneda, esto es simple y brutal alimento, nada más. Ellos se están alimentando de nosotros, nos mantienen en la cajita, tal como le decía, vuelvo a reiterar, Matu a Castaneda, así como nosotros hacemos gallinero, ellos crearon un humanero y se alimentan, digamos, de la energía, principalmente la energía sutil del ser humano. ¿Vamos a entrar ya? No. Todavía no, ya. Bueno, vamos a seguir leyendo acá, vamos a ver qué es lo que dicen. Yo siempre les digo, a mí me cuesta leer los comentarios porque como que se van desapareciendo. Ari Coeli dice, yo también recuerdo 2 parálisis de sueño y son angustiosas, cierto. Bueno, de eso se trata, si no hay angustia, no, de eso se trata, y del alimento. Empieza a pensar, le baja el perfil uno mismo, creyéndose que está apelando la papa. Sí. O sea, es como, lo habré soñado... ¿De verdad alguien me tomó por los brazos? ¿De verdad? ¿O fue qué? ¿O no?
Sí, uno una empieza pesadilla. a cuestionarse. Bueno, Sí. yo más o menos tenía claro de qué se trataba esto, desde mucho tiempo que lo vengo investigando y obviamente que descubrí que la única forma de atacar a estos seres transdimensionales es simplemente no entregándoles lo que quieren. Si tú no eres alimento para ellos, simplemente no te van a molestar. Ahora, a ver, había una pregunta por aquí o un comentario que me pareció interesante, voy a ver si lo puedo ver. Eh, no, parece que me desapareció. Bueno, voy a voy a ir a otro chat donde se supone que puedo revisar más fácil este tema de los comentarios. Vamos a ver. Bueno, esto es básicamente lo que estamos hablando, lo que se están integrando, estamos hablando acerca de una forma diferente, digamos, de abordar este tema de los extraterrestres. No desde el punto de vista que a lo mejor vengan de otros planetas o otras galaxias, sino que vienen desde una realidad paralela. Digamos que vienen desde aquí mismo, pero en un campo vibracional diferente. Y ellos son capaces de entrar en esta vibración y de salir, digamos, a voluntad. Vamos a ver si aquí puedo. Saludos, esta era la pregunta. Marvin E. Monterroso dice: saludos desde Guatemala. ¿Los mayas fueron o son seres de otras dimensiones? Yo creo que eran humanos, pero hay un detalle muy interesante con los mayas, que ellos desaparecieron como de pronto. Habrá sido, a lo mejor, probablemente, que ellos hayan logrado cambiar su realidad vibracional y hayan pasado a otra dimensión. Ahora, eso no quiere decir que ellos hayan escapado digamos, del dominio del mundo material, porque este mundo material tiene como 11 o 12 niveles dimensionales. Entonces es probable que uno salga de uno y se vaya al otro y uno tenga la idea de que ascendió, Claro. cuando finalmente sigue dentro de la misma cárcel. ¿Te fijas? Entonces, Es como un videojuego. Vamos exacto, por la otra etapa. claro, de eso se trata, es como un videojuego. Bueno, de hecho, en la película Matrix, en Matrix Revolutions, cuando Neo está está desconectado de la Matrix, él es capaz de detener a las máquinas. Y todos quedan sorprendidos, ¿te fijas? Él también, que todos quedan sorprendidos, nadie dice nada. Pero claramente ahí yo creo que Neo se da cuenta, a lo mejor, de que sigue dentro del juego. Él despertó, digamos, de esa realidad, pero sigue dentro de... Logró tomar conciencia. Claro, sigue dentro del mismo juego, ¿te fijas? Por eso yo soy muy cauto con respecto al tema de las iluminaciones espirituales. Yo creo que las iluminaciones espirituales verdaderas no tienen que ver con meditación, no tienen que ver con los chakras, por ejemplo, no Claro. tienen que ver con el reiki ni con el yoga, sino que tienen que ver Sí. con una realidad completamente diferente, una fuerza interna completamente sí. diferente y fuera de este mundo. Que no todos lo tienen. Claro, sí, puede ser. Puede ser que gran parte de la humanidad no tenga esa ánima o ese espíritu base. De hecho, Corrado Malanga, que es un investigador italiano, él ha hecho bastantes investigaciones a través de hipnosis y se ha dado cuenta de que el ser humano tiene un parásito mental. Y ese parásito está desesperadamente buscando siempre tomar el control del ser humano. Claro. Malanga ha dicho de alguna forma que ellos están tratando de encontrar, Corrado Malanga, ese es el apellido del italiano, han tratado de encontrar la forma a lo mejor de ser inmortales como nosotros, en esencia. Pero yo creo que sigue siendo el mismo fenómeno, yo creo que siguen simplemente alimentándose. Porque la realidad arconte, que son seres que viven miles de años, pero no son infinitos, no son eternos, la realidad de ellos es simplemente que están en un campo vibracional muy por lo bajo de lo que es el campo vibracional de un espíritu, por ejemplo. ¿Te fijas? Ahora, la gracia es que ellos han logrado atrapar a los espíritus en la materia y han logrado de alguna manera convertir este contenedor físico en una especie de almacén para poder alimentarse de él. De hecho, los chamanes del antiguo México llamaban, para no ser alimento del volador, hay que ser algo así como una especie de guerreros donde nosotros no demos espacio ni a las euforias ni a las angustias, algo así. Cosa que nos mantengamos un equilibrio tal de que no seamos alimento de interés para ellos. Exacto. Como lo mismo que pasa con las redes, no hay que publicar nada porque publica mucha felicidad y todos los negativos están ahí. Negatividad y se alegran. Entonces, todo es energía finalmente. Entonces, claro, aquí estamos siempre en una lucha energética. Exacto. Bueno, ahí
recién volviendo de esta larga pausa, pero nosotros aquí, contarle a toda la gente que seguimos conectados vía streaming en la señal de Jorge Zamora para que lo busquen en Facebook, Sí, Josaco Nexus, conversando porque Jorge Zamora está castigado. sobre todo el tema extraterrestre. ¿Estás castigado? Castigado. Me Siempre quedan está como castigado. 23 días más o menos de castigo Mm. por el delito de pensar. Podríamos decir que lo que entendemos como extraterrestre hoy, antes se definían de otra forma. ¿Crees tú? Sí, más o menos como lo sostiene Freixedo, lo estábamos planteando fuera de la, digamos, de la pausa, o en la pausa. Tal como sostiene Freixedo, los antiguos dioses son los extraterrestres de hoy día. Para el universo agnóstico son los arcontes, para el mundo chamático los voladores o depredadores, para el mundo musulmán son los jinns, que significa aquellos que se ocultan. Interesante eso, entidades extradimensionales. Para el mundo cristiano serían los demonios. Ahora, el demonio, todos asociamos demonio con un diablo, pero daemon, el concepto latino de daemon o de demonio, significa aquel que mucho sabe. Nada más. No estamos hablando Dicen de cuerno más ni de sabe haga. el diablo por viejo que por diablo. Bueno, de hecho, bueno, diablo es un concepto que aparece en la Edad Media, y ese sí describe a un ser con cuernos y todo eso, ya sí, está bien. Pero el demonio no es eso, el demonio es más parecido a lo que se podría definir a un arconte, a un gobernante. ¿Te Ya. fijas? Que eso obviamente saben mucho. Por eso que el dicho, el diablo sabe más por viejo que Por por diablo. diablo, porque los arcontes, digamos, que son muy, muy antiguos. ¿Y el Vaticano qué ha dicho sobre el tema extraterrestre alguna vez? ¿Se ha mencionado? Sí, mira, sobre antes, eso? antes de mencionarte el tema del Vaticano, que es muy interesante porque tiene que ver con el tema de los demonios, de hecho Corrado Balducci, que era amigo personal del Papa, ¿De que era qué papa? del Papa Juan Pablo II, Ay, adorado. ambos fallecidos en este momento, él era el principal demonólogo del Vaticano. Pero cosa curiosa, de pronto aparece en la prensa hablando de los hermanos que vienen de las estrellas Mm, y se le olvidaron los demonios. Entonces, sospechoso, digamos, como diría el Bombo Fica, sospechosa la wea. claro. ¿Te fijas? Entonces, cuando un demonólogo deja atrás décadas y décadas de estudio de la demonología y de pronto empieza a hablar de extraterrestres, es porque hay algo raro allí. Es decir, están tratando de dejar atrás la imagen del demonio y están tratando de vendernos la idea de un extraterrestre, de un ser que viene de otro planeta. Y obviamente obviando completamente la realidad que probablemente es que vienen desde otra dimensión. Ahora, hay un caso documentado que es de un mago inglés que se llama Aleister Crowley, que tenía, que canalizaba una entidad. Esta entidad se llamaba Lam, también Aiwas, tenía esos dos nombres. Y en el año 1904, esta entidad, que era muy parecido a un gris, de esos típicos cabezones, muy parecido, de hecho lo dibujó, casi igual a un gris. Esta entidad en 1904 le dijo lo siguiente, textual: a nosotros nos han conocido desde siempre como ángeles y demonios, pero en el futuro nos conocerán con otro nombre. ¿Y cuál fue ese nombre? Extraterrestres. ¿Te fijas? ¿Y por Entonces, qué crees que ellos se oculten de nosotros? ¿Porque nos temen? Porque igual la humanidad es bastante ilógica. O Mira. sea, ven algo extraño y al tiro a disparar, a cazarlos, a Sí. secuestrarlos para estudiarlos y todo, ¿no? mira, lo que pasa es que ellos no es que se escondan. Mira, de hecho, por ejemplo, ellos hacen algo muy infantil. Ellos en sus naves se muestran con lucecitas de colores. Es parecido al engaño que tú le haces al Y gato. musicalización, ojo, También, ¿ah? al gato con el puntero. Sonidos. Tú al onda. gatito con el puntero lo entretienes, ¿cierto? Y el gatito persigue al puntero. Algo parecido hacen ellos con los ovnis. Ellos no tendrían ningún... Como vienen de otra dimensión y pueden salirse del espectro electromagnético, ellos perfectamente podrían permanecer permanentemente invisibles. Pero se vuelven visibles para que la gente tome conciencia de que existen seres extraterrestres. ¿Por qué? Porque, mire, y aquí viene a lo mejor esto es lo más importante que voy a decir y más o menos para que piense la gente, las personas. Si tú sabes de una realidad extraterrestre y nos van a invadir, tú sabes que tienes que tener armas para atacarlos. ¿Por qué? Porque tienes que defender ¿De qué? de un ataque ¿Y extraterrestre. quién te dijo que iban a atacar? Si ya estaríamos muertos si quisieran. Porque es un truco. Por eso es que en Hollywood nos bombardean con películas de invasiones extraterrestres. Es una mentira. Nuevamente, el negocio de las armas. Si ellos nos inventan una mentira de una invasión extraterrestre, todo el mundo va a comprar armas. Hasta tú te vas a comprar una Sí, pistola. imagínate que nosotros tenemos ¿Te fijas? avioncitos y ellos tienen naves, pero unas naves. Por supuesto, pero igual el Ultra negocio de las armas se va a hipermega. meter. Ahora, ¿por qué les sirve esto? Porque ellos van a potenciar el negocio de las armas Por y les eso te sirve digo. porque tú no puedes Qué atacar. engaño de que quieran atacarnos. Si ellos no hubiesen querido atacar, estaríamos aplastados, te digo. Por supuesto, porque es un engaño. No existe esa invasión extraterrestre, no va a existir. Y si va a existir va a ser para vender armas. Exacto. Ahora,
¿Por qué ellos están empecinados en creer en que nosotros creamos que vienen de otros planetas? Están empecinados porque si que vienen, si que se aparecen, que es un engaño, vamos a comprar armas. Pero nosotros no podemos vencerles porque son extradimensionales. Y ahí viene el tema. Si nosotros sabemos que son demonios, que son arcontes, que son voladores, que son jinns, nosotros la única forma de atacarlos es con amor, con conciencia. Ahora el amor no estoy hablando del sentimiento amor, estoy hablando de un estado elevado de conciencia. Así como nosotros nos liberamos, por ejemplo, del tema del, ¿cómo se llama? De estos sueños, de la parálisis del sueño, con conciencia, simplemente con paz, ¿te fijas? De esa misma forma es la única manera que tenemos nosotros realmente de atacar este fenómeno, no con armas. Pero a ellos les sirve, a los gobiernos les sirve que nosotros creamos que vienen de otros planetas porque ahí está latente la posibilidad de vender miles y miles y miles de millones de dólares en armas y en control con miedo, además. Porque mira, ¿qué mejor para un gobierno mundial hacer como que vienen extraterrestres y hacer que todos los países se unan? Se anulan todos los gobiernos del mundo y queda un solo gobierno central para combatir a los supuestos extraterrestres. Ideal. De un día para otro tendríamos un gobierno mundial. ¿Te fijas? Entonces todo esto es un engaño que hay detrás. El Vaticano lo sabe, sabe la realidad transdimensional. Corrado Balducci, como le decía, era un demonólogo y de pronto se le olvidaron los demonios y empezó a hablar de extraterrestres. ¿Te fijas? Corrado Malanga, a través de toda su investigación, ha constatado de que hay un parásito mental controlándonos. John Mack, que también, para que lo busquen, John Mack es un psiquiatra que fue profesor de Harvard. Él escribió en el año 94 un libro que se llama Human Encounter with Alien Abduction y trae a estudiar 200 casos de visitantes de dormitorio. Ahí está el paralelo entre la posesión demónica y el visitante de dormitorio. Llegó a la conclusión de que no eran personas locas ni que sufrían de alucinación colectiva, sino que efectivamente estaban siendo sujetos de secuestro por parte de entidades extradimensionales. Claro, es el tema que cuando la gente ve estos series y cosas, prefieren no comentarlo porque al tiro, no, está loco, que se fumó. Exactamente. ¿Cierto? Ahora, John Mack era un connotado psiquiatra de la Universidad de Harvard. Tú sabes que Harvard es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces, que un profesor se chifle, digamos, se vuelva loco y empieza a hablar de esto, tuvo serios problemas. Y bueno, obviamente terminó muriendo en el año 2004, atropellado en extrañas circunstancias, como suele ocurrir con casi todos los librepensadores incómodos que los terminan suicidando, accidentando, obviamente, y sabemos que eso no ocurre de esa forma. Ahora, por otro lado, Corrado Malanga, también lo mencionado, italiano, doctor en química orgánica, que ha trabajado en la Universidad de Pisa, le ha pasado prácticamente lo mismo. Él bajo trance hipnótico ha estado trabajando con mucha gente, identificando este parásito, digamos, mental, que nos controla. Y también ha tenido obviamente problemas con la comunidad científica, porque ellos han estado llevando desde otra perspectiva el fenómeno ovni. Los ufólogos, por ejemplo, se preocupan de ir a los lugares de los avistamientos, de revisar si hay huellas, qué sé yo, con un contador Geiger, a ver si hay radioactividad, etcétera, no sé. Pero estos tipos que yo he estado mencionando son principalmente académicos que han estado analizando la mente principalmente del abducido, y desde ahí en el fondo han estado controlando al ser humano y obteniendo lo principal para ellos, que es alimento. Por ahí la Carmencita estaba diciendo a Carmen Núñez que quieren de nosotros alimento. Tan simple como eso, como decía Juan Matua Castaneda, nosotros somos su alimento. El alimento, porque van a creer que quieren comer. No Bueno, quieren comer. Mira, hay dos tipos de alimentos. El traje matérico del reptiliano, por ejemplo, necesita carne. Es un reptil, por lo tanto, comen seres humanos. Comen seres humanos. Pero por otro lado, el arconte que está detrás del disfraz matérico, lo que necesita es la energía sutil expelida por el espíritu. Ya sea tu angustia, ya sea tu miedo, también tu adoración. Por eso es que en el mundo, digamos, arconte como existe... Hay muchos seres humanos que también lo hacen. Sí, mira, por ejemplo, si tú analizas la figura de un dios como Yahvé. Extractores de energía Yahvé, positiva. tú lees la Biblia, ¿qué quiere? Botan. Pero si de eso se trata, Sí. son vampiros, Sí. vampiros energéticos. Por ejemplo, tú ves a un Yahvé, ¿qué pide Yahvé en la Biblia? Pide adoración y pide que le temas. Tal como un arconte necesita. Miedo y adoración, se alimenta a los dos lados. Por eso es que el fenómeno arconte recrea a estos seres, a los ángeles, a los demonios, o a los reptilianos, a los pleiadianos. Porque a unos les temes y a los otros los adoras. ¿Fija? Entonces, básicamente, eso es lo que están buscando de nosotros, alimentarse de nosotros. Bueno, no sé si vamos a revisar acá, nos quedan un par de minutitos. Yo creo que no nos queda ni un minutito. Hemos llegado al final del programa. ¿Llegamos al final? Tristemente, sí. Ya, bueno.
Así que vamos a despedirnos de toda la gente que se conectó a tu red, Jorge, a la red de Jorge Zamora, ahí vía streaming, a la gente linda de todo el mundo que se conecta Sí, a estaba escuchar revisando los la últimos. radio. Bueno, yo después me voy a meter ahí a interactuar. Ahí el porteño está hablando de que Castaneda tiene detractores. Sí, es verdad, sí, Castaneda terminó mal, terminó muy mal. Porque una cosa es el maestro y otra cosa es el discípulo. Por eso, Claro, que fue un invento Matu, puede ser, pero todo lo que hay detrás de los libros hay mucho de verdad también. exacto. Ahora, lo importante siempre es el mensaje, no el mensajero. Así que cuando uno de pronto empieza a atacar al mensajero, en vez de ver si el mensaje es cierto, yo creo que por ahí no va la cosa. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de la Tierra plana que me preguntan mucho, ¿no? No importa mucho la forma de la Tierra, realmente, lo que importa es lo que pasa en ella. Y de eso es lo que tenemos que ocuparnos. Claro, Bueno, exactamente. me despido acá en la radio de todos. El próximo miércoles vamos a estar seguramente con otro interesante tema que lo vamos a avisar. Y también me despido de los amigos en el Face, que ya me voy a meter ahí a interactuar. Eso, un besito a todos quienes se conectaron a tu red. Gracias, como siempre, y también me despido de toda la gente que se conectó al dial del 89.7 y en todo el mundo a través de nuestra señal internacional www.fm7.cl. Gracias, nos escuchamos el viernes a la misma hora y por el mismo dial. Que tengan un excelente retorno a casa. Chao, chao. Besitos a todos, chao, chao.